El hombre que encubre su iniquidad no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Dios tendrá de él misericordia. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de la culpa. La culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos. El sentimiento de culpa es la sensación interna permanente de haber hecho algo malo o de ser una mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido en alguna ley. Este sentimiento se siente de romper reglas culturales, tanto religiosas, políticas, familiares o de un grupo al que se pertenece, o por el mero pensamiento de haber cometido alguna transgresión. Esto a su vez te dificulta e incapacita para tener una vida normal. La diferencia entre sentimiento de culpa y culpa a secas tiene que ver con que la culpa engloba elementos cognitivos y emocionales que implican el reconocimiento de la fechoría cognitivo y la angustia y el arrepentimiento que la acompañan. Esto forma parte de lo emocional. Los sentimientos de culpa se centran específicamente en el componente emocional de esta experiencia de culpa. Desempeñan un papel esencial en la toma de decisiones morales, éticas y pueden servir de motivación para que las personas se comporten de acuerdo con sus valores y principios. Podemos clasificar la culpa en adaptativa, una culpa sana o la culpa patológica. Si hablamos de la culpa sana, puede ser una emoción constructiva que motive a las personas a reconocer sus malas acciones, asumir su responsabilidad y enmendarlas. Sin embargo, cuando la culpa se vuelve excesiva o irracional, puede tener efectos perjudiciales en el bienestar mental y emocional, manifestándose como una culpa crónica que contribuye a trastornos como la ansiedad y la depresión. La culpa patológica y malsana es como una alarma que se prende a todas horas, hasta por las cosas más pequeñas. Este último tipo no nos deja vivir en paz, no nos permite disfrutar la vida, ni siquiera de uno mismo, sin suscitar sentimientos de culpa, impidiendo nuestro desarrollo personal y social. Algunas causas del sentimiento de culpa. Suele ser el resultado de una educación llena de reproches, la sensación permanente de ser malo o de no ser suficiente, de no estar a la altura, de valorar a los demás o valorarlos más que a uno mismo. Sentimientos de incapacidad, de inseguridad, tendencia a culparse por cualquier reproche, angustia, ansiedad, pensamientos negativos, sentimientos de inferioridad permanentes. La culpa se puede experimentar por situaciones como estas. Algunas personas reprimen su sexualidad porque la perciben sucia, pecaminosa e inaceptable y sienten ante ella una culpa confundida, con vergüenza. Hay quienes sienten que han fracasado en la vida por no haber llegado a una meta o estatus social o por no haber cumplido las expectativas familiares.
Incluso hay personas que se sienten culpables por no tener éxito, si quienes los rodean lo tienen todo. Esto afectará en la autoestima y en el estado de ánimo. Otro tipo de acciones: mentir, comer en exceso, tener una mala alimentación, lastimar a una persona, irresponsabilidad, discutir, infidelidad, alargar compromisos, traicionar, deshonestidad e ignorar a alguien, entre otras. Debemos entender que a la culpa se le unirán otros sentimientos e incluso trastornos, haciéndola una carga muy pesada. La culpa es una emoción secundaria que nos alerta cuando nuestra conducta está fuera de las normas morales. Se trata de la reacción a la convicción o conocimiento de ser responsables de algo negativo, una omisión o daño, lo que nos hace sentir culpables de ello. Es una realidad que el sentimiento de culpa genera un malestar aversivo, un sentimiento que con facilidad nos lleva a la tristeza, a la vergüenza, a la mala conciencia y remordimiento, causando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando con frecuencia su identificación y una superación positiva de los mismos. Es importante recalcar que sentir culpa es una reacción natural, que si bien está catalogada como negativa, lo cierto es que cumple con una función importante y nos lleva a un proceso de reflexión. Las emociones internas como la culpa o la vergüenza pueden poner en acto el proceso de autorregulación interna. Como consecuencia de no querer experimentar la culpa nuevamente, se produce en nosotros un proceso de autoaprendizaje y comenzamos a evitar lo que nos llevó a experimentarla. Nos ayuda a no volver a cometer esa acción. Ejemplo, si lastimaste a alguien, eso te llevó a experimentarla. Bueno, tratarás de no volver a lastimar a nadie. La culpa nos limita y condiciona, genera emociones que nos mantienen en la inactividad y el bloqueo dificulta que avancemos hacia nuestras metas y aspiraciones, perjudicando nuestras relaciones sociales, laborales, afectivas y familiares. ¿Cuál debería ser la función de la culpa? La culpa tiene como función regular la conducta social indeseable y promover el autocontrol, así como motivar a las personas a reparar el daño causado a otras. ¿Cómo afecta la culpa al cuerpo? La culpa está ligada a la ansiedad y a la depresión, pero esta combinación es muy común en nuestros días, ya que esto psicoespiritual es como nuestra mente está siendo atacada por el enemigo, con acusaciones constantes, repetitivas, recordándote que cometiste una acción malvada, egoísta, perversa. Tú ponle el nombre. Y eso te trae culpa, una culpa que se puede volver una pesada carga. Esto a su vez, aunque todo empieza en la mente, empezará a traer problemas de insomnio, problemas estomacales, de digestión y tensión muscular. Al volverse excesiva e irracional, puede tener efectos aún más perjudiciales en el bienestar mental y emocional, manifestándose como una culpa crónica y contribuye a trastornos de paranoia, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos alimentarios,
Como todas las emociones autoconscientes, la culpa se origina en un proceso de autoevaluación e introspección. Además, se puede experimentar vergüenza y arrepentimiento. La culpa te ata y te ancla al pasado, haciéndote perder las bendiciones del presente. Al estar atados a esta culpa, actualmente muchos estamos sufriendo por los errores del pasado, y eso provoca que estemos estancados en una determinada época de nuestra vida. Un ejemplo, si se practicó en algún momento de tu vida el aborto, si se tuvieron relaciones sexuales antes de tiempo. La culpa es la debilidad más común, pues la mayoría de nosotros la sufrimos en mayor o menor grado. La culpa es una emoción alimentada siempre por el recuerdo, una imagen, una acción, omisión o pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios. El pensamiento culposo no es igual al pensamiento espiritual, ya que la culpa habla en tu interior de una forma hiriente. La voz del espíritu del hombre invita a la persona a encontrar soluciones y aprender de cada suceso de la vida. Es una realidad que la culpa puede bloquear, estancar, detener, limitar a las personas en su desarrollo, incluso espiritual. La culpa puede llegar a hacernos sentir indignos. La culpa puede bloquearnos a tal punto que nos llevará a cometer más errores. Hace que estemos a la defensiva o excusándonos. O incluso puede llevarnos a manipular y a herir para que otros también experimenten culpa. La culpa produce rebeldía. Una persona a la cual acusan constantemente, tarde o temprano generará una conducta de rebeldía. Lo peor de la consecuencia de la culpa es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo. Al estar bajo el sentimiento de culpa, estás más vulnerable a los ataques de Satanás. Puede llevarnos a sentirnos miserables, aprovechándose de nuestra situación. Puede hacernos sentir y pensar que Dios nos rechaza, que somos indignos de su gracia, y usará incluso nuestra culpa para incrementar más su control sobre nosotros. Es una realidad que en cierta manera todos, ya sea en nuestra niñez, adolescencia, juventud o edad adulta, hemos cometido acciones que nos han hecho sentir culpables. Hay muchas formas diferentes de culpa que pueden contribuir a un complejo de culpa. Algunos, culpa natural, si realmente cometiste un mal y te sientes mal por lo que has hecho. La culpa puede ser una respuesta normal y puede motivarte a tomar medidas o a realizar cambios para que sean beneficiosos en el futuro. Por ejemplo, podrías aliviar tu culpa disculpándote por una acción o cambiando tu comportamiento problemático. Sin embargo, si estas acciones no se abordan de una manera que les permita salir adelante, pueden generar sentimientos persistentes de culpa persistente que interferirán en tu vida. Cuando hablamos de la culpa desadaptativa, a veces las personas se sienten culpables por cosas que no estaban bajo su control. Por ejemplo, pueden sentirse culpables por no haber tomado medidas para evitar algo que no tenían
forma de predecir. Aunque realmente no podían hacer nada, todavía sienten fuertes sentimientos de arrepentimiento, vergüenza y culpa. Los pensamientos de culpa. Todo el mundo tiene pensamientos negativos o inapropiados de vez en cuando. Sin embargo, a veces las personas desarrollan sentimientos de culpa por tener esos pensamientos. Pueden temer que otros se enteren de sus malos pensamientos. La culpa existencial. Este tipo de culpa puede ser complicada y a menudo centrarse en cosas como la culpa por las injusticias o la culpa por no vivir según sus propios principios. Un tipo de culpa existencial se conoce como culpa del superviviente. A veces las personas experimentan un complejo de culpa porque les va bien. Esto puede surgir cuando alguien sobrevive a algún accidente o desastre en el que otros resultan perjudicados, pero también puede ocurrir cuando otras personas experimentan una desgracia que usted no sufre. Es una realidad que nuestra mente es el campo de batalla donde más tipos de males diversos que incluso no pensamos que provengan del maligno, pero Él ahí está presente. Por eso es tan importante proteger nuestro bienestar mental y su calidad de vida, ya que al experimentar la culpa se desarrollarán síntomas que interferirán en nuestra vida diaria y nos causarán angustia. Al estar bloqueada una persona, eso no le permitirá más que pensar en lo mismo, en su acción, como un disco rayado, y tendrá una mente caótica y confusa, porque solo está enfocada en los pensamientos negativos. No sabe separar los pensamientos positivos y correctos de los pensamientos negativos e incorrectos. Es por eso que Dios nos enseña en Romanos 12:2: y no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Nuestra mente necesita ser renovada. ¿Qué significa renovar? Hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. No recuerdo si fue antes o después de conocer a Cristo, pero mi mente era un caos muy grande, porque en realidad mi conocimiento era nulo acerca de los ataques espirituales. Así que mi cabeza era bombardeada por voces de demonios que me decían: maldice a Dios las 24 horas del día. Y yo no sabía callar esas voces. Así que en medio de la escasa oración que yo hacía, un día Dios me hizo sentir que debía leer la Biblia, no buscando tomar tiempo para entenderla o recordarla, por lo menos en ese tiempo. Se trataba solo de leerla, leerla y leerla. Y lo hacía por 8 horas continuas, solo leerla. Así que sin darme cuenta, aquellas voces callaron. Hoy comprendo que el espíritu de la palabra es vida al que lo escucha. Y mientras yo solo leía y leía, el poder de su palabra penetraba en mi mente, acallando las voces de esos demonios. Y esa fue la manera en que Dios liberó mi mente atormentada por voces de demonios. Y así como Dios me liberó de esas voces, Él te puede liberar también de la culpa, de la depresión, de la ansiedad.
Y si tú le preguntas a las personas qué sientes con la ansiedad, no te lo saben explicar, porque todo es mental. Es por eso que necesitamos hacer una división de lo que es bueno y de lo que es malo, para saber distinguir a qué clase de pensamientos le estamos permitiendo moverse en nuestras mentes. Es una realidad que las culpas están consumiendo a muchas personas, los tiene cautivos y se han vuelto pesadas cargas. Yo sé que quieren parar de cometer todo tipo de pecados, pero no pueden, están encadenados a ellos. Solo puedo decirte que no te juzgo. Sé que mientras estés vivo, puedes arrepentirte, confesar y humillarte ante Dios. Y entonces alcanzarás misericordia y a su vez puedes resarcir el daño que hayas causado. Pero si lo dejas pasar, después de que mueras, irás al juicio de Dios. En Hebreos 9:27 dice: entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Sabemos que pecado significa errar al blanco de los estándares de Dios y que debido a que hemos fallado hay consecuencias. Entonces definimos que la culpa es un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por alguna ofensa, crimen o mal, etcétera, sean reales o imaginarios. La culpa es una parte crucial de la experiencia de la salvación. Sin el sentimiento de culpa, uno no puede reconocer su pecaminosidad. Y sin el reconocimiento de su pecado, no hay reconocimiento de la necesidad de un Salvador. Como resultado, las personas a menudo se creen que son lo suficientemente buenas y que por sí mismas podrán llegar al cielo. Pero este pensamiento no coincide con la realidad de la situación del hombre sin Dios, ya que no ve las cosas como Dios las ve y piensa. Y debido a esto no puede darse cuenta de cuál es su verdadera condición como pecador. Es por eso que a través de la experiencia de la culpa, que a su vez nos trae vergüenza, cambia su perspectiva. La pregunta es, ¿de dónde viene la culpa? Proviene de la conciencia, un código moral dado por Dios. Si no fuera por este foco rojo, el ser humano haría lo malo sin ocultarse y no habría pecados ocultos, porque no sentirían culpa ni vergüenza hacer las cosas perversas a la vista de todos. ¿O acaso, cuando hacemos algo malo, no volteamos a todos lados para cerciorarnos de que nadie nos mire o escuche? ¿O le decimos a alguien: así traes la conciencia, mano? Aunque nuestra conciencia nos hace sentir culpables, el pecado repetitivo puede hacer que se cauterice. Es cuando hacemos lo malo y no nos importa quién está presente y nos pueda mirar. En 1 Timoteo 4:2 dice: los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. Ya esas mentes están cicatrizadas. En 1 de Juan 3:20 dice: porque si nuestro corazón nos inculpa, cuánto más Dios, que es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. En 1 de Corintios 4 del 4 al 6 dice: porque no tengo conocimiento de nada en mi contra, pero no por eso se me considera inocente, porque el Señor es mi juez. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperemos hasta que el Señor venga, porque Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y las hará manifiestas las intenciones de los corazones.
Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. En Romanos 2, del 15 al 16 dice: mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dándoles testimonio su conciencia, mientras sus razonamientos en unas ocasiones los amonestan y en otras los excusan. En el día que conforme a mi evangelio, juzgue Dios las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo. La Biblia es clara cuando dice: no hay justo ni siquiera uno. En Romanos 3:19 dice: y el mundo entero se ha hallado culpable delante de Dios. En Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, se encuentran privados de la gloria de Dios. En Marcos 4:22 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser revelado. En Proverbios 15:3 dice: los ojos de Yahweh miran a todo lugar, a los buenos y a los malos. Es una realidad que de una manera u otra todos hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios, y ese pecado nos hace sentir culpables. Y esa culpa se hace pesada, nos arruina, nos avergüenza, incluso nos llega a enfermar. No somos capaces de ver a la cara a la persona que ofendimos, lastimamos o le gritamos, porque nos sentimos mal, avergonzados. Y eso si hablamos de cosas menores, pero muchas veces nos sentimos culpables hasta si comimos de más. Es una verdad que Dios conoce nuestras acciones, sean buenas o sean malas. En Proverbios 28:13 dice: el hombre que encubre su iniquidad no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Dios tendrá de él misericordia. ¿Qué es encubrir? Significa ocultar, esconder, tapar, callar, proteger, omitir y fingir. O sea, es lo que hace una persona cuando comete un delito o pecado. Trata a la persona siempre de ocultar sus acciones perversas, depravadas, egoístas, malvadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No acaso los asaltantes se cubren el rostro? ¿Los asesinos esconden el cadáver? ¿No acaso los violadores matan a sus víctimas? La mayor parte de las cosas malas pasa en la oscuridad de la noche, en lo lejos donde nadie vea, para no ser descubiertos. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare también lo segará. No sé qué pecado cometiste y hoy te hace sentir culpable. Porque desgraciadamente el corazón del ser humano siempre tiende a hacer lo malo y peor aún. Como seres humanos tenemos la tendencia a ocultar nuestras acciones pecaminosas y este es un gran peligro. El ser humano tiene una tendencia más que es culpar a los demás y no ser capaz de reconocer que se equivocó, que pecó, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Porque aunque nadie conoce lo que siente o lo que piensa, sus acciones son desconocidas para las personas, pero Dios las conoce. Y es por eso que nos redarguye nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio. No debemos ir muy lejos. En Génesis 3, cuando hablamos de la caída del hombre, después de cometer el pecado, se vieron desnudos y conocieron la vergüenza. Cuando Dios les habló en el huerto, la Biblia dice que se escondieron.
cuando Dios les habla, buscándolos, ellos pudieron admitir o reconocer su pecado y pedir perdón. ¿Pero qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Culpa a Eva y a la vez se excusa ante Dios. Dios sabía dónde estaba Adán, pero le estaba dando tiempo para ser capaz de reconocer su pecado y confesarlo en arrepentimiento. Pero sabemos que no ocurrió así. Y nosotros hemos seguido este patrón de conducta de nuestros primeros padres. Muchos confesamos nuestro pecado hasta que la culpa se ha vuelto una carga insoportable. Y si se dan cuenta, el que llega buscando a Adán es Dios, como lo sigue haciendo hoy en día. Dios buscando al ser humano, Dios llamando al ser humano para que se confiese y así poder salvarle. Porque Dios, a través de su Hijo, no vino a condenar, sino vino a salvarle. Pero observa, la humanidad que nos rodea es una humanidad que piensa que no necesita a Dios, endurecida de corazón, rebelde, necia, sin afecto y sin fe. En 2 Samuel 11, del 1 al 27, recomiendo leerlo todo, incluyendo el capítulo 12, del 1 al 23. Recordemos el pecado de David cuando ve a aquella mujer hermosa y la codicia, y no solo se detiene hasta que la toma para sí, mientras que su esposo está en medio de la guerra. Al saber que ella queda embarazada, manda a traer a su esposo de la guerra para que se acueste con ella y así poder justificar que ella esperaba un hijo, o sea, ocultar que tuvo relaciones con alguien más que no era su esposo, cometiendo adulterio y quedando embarazada. Pero al traer a su esposo Urías, un hombre preocupado por lo que pasaba con sus compañeros en la guerra, no se sentía capaz de entrar en placeres con su esposa, mientras sabía que tenía compañeros muriendo y sufriendo en medio del campo de batalla. Recordemos que un pecado siempre acarrea otro. Así que David, al no lograr que Urías se acostase con su mujer, le manda una carta a su comandante de guerra y le dice que mande a Urías al frente del campo de batalla, donde fue muerto. Así que ahora David toma aquella viuda para sí. Al parecer, nadie supo lo que pasó. Y si alguien supo, recordemos que David era el rey. En 2 Samuel 11:27 dice: cuando terminaron sus días de luto, David envió a que la trajeran a su palacio y ella llegó a ser su esposa y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue desagradable ante Yahweh. Su pecado había escalado hasta llegar a convertirse en el autor intelectual de un crimen, el de Urías, para poder quedarse con su mujer Betsabé. Pero no hay nada oculto, así que muchas veces hacemos cosas X, las que sean, y pensamos que nada pasa, por lo menos eso creemos, así como el rey David. Entonces, en el capítulo 12, Dios lo reprende a través del profeta Natán y empieza a contarle una historia bastante injusta acerca de un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y bueyes, pero el hombre pobre no tenía más que una corderita que había adquirido, la cual vivía con él y sus hijos,
y se alimentaba de su pan, y bebía de su copa, y se recostaba en su seno, y la consideraba como su hija. Un viajero llegó ante el hombre rico, pero éste se rehusó a tomar alguno de sus bueyes o alguna de sus ovejas, para preparar de comer al viajero que había llegado ante él. Y tomó la oveja de aquel pobre hombre, y preparó comida para el viajero que había venido a él. Entonces se incendió la ira de David contra aquel hombre y dijo: vive Yahweh, que el Señor que hizo esto merece la muerte, por cuanto hizo esto y no tuvo compasión. Él debe pagar 4 veces la cordera. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahweh, el Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre mi pueblo Israel, y te liberé de las manos de Saúl. Te di a las hijas de tus señores, e hice recostar en tu seno a las mujeres de tu señor. Te di a las hijas de Israel y de Judá, y si te hubiera parecido poco, te hubiera añadido otras tantas como ellas. Porque has menospreciado la ordenanza de Yahweh, y has hecho lo malo delante de Yahweh, y diste muerte a espada a Urías, y tomaste a su esposa por mujer tuya. Le has dado muerte con la espada de los hijos de Amón. De ahora en adelante, nunca se apartará la espada de tu casa, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías, Eteo, para que fuera tu mujer. Así dice Yahweh: he aquí que de tu misma casa haré que surja el mal contra ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las entregaré a tu prójimo, y éste se acostará con ellas a la luz del sol. Tú lo hiciste en oculto, pero yo haré esto a la vista de todo Israel a la luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado delante de Yahweh. Y Natán dijo a David: también Yahweh ha perdonado tu transgresión, no morirás. No obstante, puesto que con esto diste motivo a los enemigos de Yahweh para engrandecerse, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Es una realidad que nuestro pecado tiene consecuencias en esta vida y en la otra. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una realidad que nuestro pecado no es oculto delante de Dios, y Él nos invita a hacer cambios en nuestra vida. En Isaías 1:16 dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos, apártense de la maldad, aprendan a hacer lo bueno, procuren el derecho, hagan el bien, defiendan al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan pues, declara Yahweh, y discutamos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Al ser reprendido David y el poder reconocer su culpa de sus acciones, esto lo llevó a venir al Señor en arrepentimiento. Y esto lo podemos corroborar en el Salmo 51. Sé que no es fácil reconocer cuando pecamos y ofendemos a otros, pero el poder reconocer y entender la necesidad de Dios es vital para poder buscarlo. Oh Dios, ten misericordia de mí conforme a tu bondad.
y según tus abundantes misericordias, borra mis pecados. Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están constantemente delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante ti, porque serás justificado por tu palabra y vencerás en tus juicios. Porque en iniquidad fui concebido y en pecados me dio a luz mi madre. Pero tú te complaces en la verdad y los secretos de tu sabiduría me has revelado. Purifícame, rociándome con hisopo y seré limpio. Purifícame con él y seré más blanco que la nieve. Que me sacie con tu gozo y con tu alegría, y se regocijarán mis abatidos huesos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis transgresiones. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, y tu buen espíritu renueve mi interior. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, sino restáurame tu gozo y tu salvación, y susténtame con tu glorioso Espíritu, para que enseñe a los inicuos tu camino, y a los pecadores se conviertan a ti. Líbrame de derramar sangre, oh mi Dios, Dios de mi justicia, y mi lengua alabará tu justicia. Abre mis labios, oh Dios, y mi boca publicará tus alabanzas. Porque no te has deleitado en sacrificios, ni has aceptado holocaustos de paz, porque los sacrificios a Dios son el espíritu humillado. Al corazón constricto Dios no lo desprecia. Haz bien con tu buena voluntad a Sión y edifica las murallas de Jerusalén. Entonces te deleitarás en los sacrificios de verdad y en los holocaustos completos. Entonces presentarán ofrendas sobre tu altar. David sabía que necesitaba arrepentirse, venir ante Dios para poder ser transformado, restaurado, purificado por el Señor. Y es tan importante que nosotros tomemos el tiempo para reflexionar, para mirar en nuestro interior qué es lo que está bloqueando nuestro crecer en Cristo. Porque muchas veces no podemos dar pasos de fe porque aún estamos anclados en algún tipo de pecado que no nos permite avanzar. Y el diablo lo sabe y va a estar continuamente recordando aquella situación. Pero Dios es bueno. En el Salmo 32, 1 del 1 al 5 dice, también es un salmo que pertenece a David. Dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre a quien Yahweh no le toma en cuenta su pecado y en cuyo corazón no hay engaño. Por cuanto callé mis pecados, se me consumieron mis huesos, mientras gemía todo el día, porque de noche y de día tu mano se hizo pesada sobre mí y se convirtió en un dolor para quitarme la vida. Te declaré mis pecados y no oculté de ti mis transgresiones. Dije, confesaré a Yahweh mis transgresiones y tú perdonaste todos mis pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios nos perdona, Él borra de su mente nuestros pecados. Él nos sigue recordándonos nuestras fallas. ¿Por qué tenemos que recordarlas nosotros? Dice el Señor en Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Un hombre puede caerse muchas veces, pero no será un fracaso hasta que diga que alguien lo empujó. El fracaso está en no asumir los errores.